Facebook hasta ahora liquidaba sus transacciones en Dublín, Irlanda, y cada país tributaba servicios por un fee por asesoramiento. O sea, bueno, es mucho más moderno decir fee por asesoramiento que decir evasión. Pero cometa, evasión o lo que sea. Y fíjate cómo lo dice el propio Zuckerberg, que es encantador porque es como un lenguaje techy. Dice Zuckerberg, nos movemos a un modelo de ventas local. Ah, mira. Mark, estuviste choreando 15 años con Facebook, vendiendo avisos en todo el mundo, no se lo garpaste a ningún estado, y ahora, porque te están apretando, básicamente Estados Unidos, te moves a un modelo de ventas local. Me encantó. Es un chico ahora, muy elegante. Mamá, te presento a Mark. Sí. ¿Cómo a los gobiernos, a los estados se les escapó esto? Lo más que se le escapó, me parece que no, como todos miraron para... No, ¿cómo? A nadie le para otro lado. Pero no hay impotencia, Jorge, también digo, lo vemos con el caso de Uber habitualmente. Dice, no, Uber no paga impuestos. Bueno, que lo pague y no logran manera de apretar. Uber es, por supuesto, muchísimo más chico que Facebook. Claro, pero Facebook, no hicieron con Facebook lo mismo que hicieron. No, pero es muy fácil, Rolo, es muy fácil. Con una retención de lo... Porque vos los pagos los haces con tarjeta, básicamente. Entonces, lo mismo pasaría en Uber. Si vos legalizás mañana Uber y la gente masivamente se toma un Uber, básicamente vos estás pagando con tu tarjeta de crédito. Entonces, en el momento en que vos pagás la tarjeta, se puede hacer una retención a cuenta del impuesto a las ganancias. Después, el día de mañana, cuando vos hagas tu liquidación de ganancias, se verá si te quedó algún mango a favor o algún mango en contra. Pero básicamente esa es la manera técnica en que Pero aparte hay una cosa, digo, obviamente yo no estoy propiciando la censura a nadie, pero Facebook entró a China porque le abrieron la puerta. Los chinos hasta ese momento dijeron, siéntense acá y vamos a negociar qué dicen y qué no dicen, y Facebook se bajó los lienzos, igual que Google, y negociaron los contenidos en China. Entonces, ¿cómo hace? ¿Sabes qué? No entra, y se acabó. No es que porque ese Internet tiene que entrar, o sea, no necesariamente. Hay países a donde las redes, bueno, en Cuba, las redes sociales no están interferidas, o sea, vos podés evitar esto. A ver cómo lo ve esto Juan Manuel Vázquez, que es abogado magíster de impuestos de la Austral y de Georgetown. ¿Qué tal, Vázquez Lanata? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Asombrado con esto. Seguramente, a veces la comunicación en este tipo de cuestiones hace que la gente que por ahí no está un poco más en tema quede un poco desconcertada, ¿no? Porque a la larga, como bien decían, en el caso de la gravabilidad en el IVA de los servicios digitales, sobre quien termina repercutiendo el impuesto es sobre el consumidor final, ¿no? Entonces uno, en ese sentido, como ciudadano, se pregunta, y al final no era que estas grandes empresas digitales no están pagando impuestos y a la larga cuando avanzan en grabarla termino perjudicado yo, contribuyente final, y un poco esa es la sensación desde el lado del contribuyente, de la persona común que día a día está suscripta a estos servicios digitales. La realidad es que este problema del cual ustedes venían hablando hace un rato surgió y se ponderó a nivel mundial un poco después de la crisis de 2008, la crisis financiera que llevó a muchos estados a en cierta forma a tener que buscar recursos en lugares en donde antes no se les había ocurrido. La economía en ese momento ya había mostrado un avance impresionante a nivel tecnológico, entonces el target, por decir así, de las administraciones fiscales a partir de ese año se empezó a enfocar en grandes empresas, el famoso caso de Starbucks en Londres. De hecho hay un suceso en el Parlamento británico en donde el primer ministro menciona el caso de Starbucks por evasión fiscal, y en donde las empresas como Facebook, Apple y semejantes, sobre todo las digitales, empiezan a ponerse en la mira de la mayoría de los fiscos, ¿no? Recordame brevemente cómo fue lo de Starbucks en Londres, pues no lo conozco. Lo de Starbucks fue un caso en donde Starbucks estaba pagando un poco una situación parecida a la que ustedes mencionaban ahora, estaba pagando impuestos, digamos, súper bajos por una estructuración internacional que tenía de holdings también en Irlanda, por lo cual resonó bastante el caso y junto con la de los digitales fue como un paradigma a partir del cual la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual Argentina se encuentra en proceso de ingresar, puso su foco en eso, en un programa que se llama BEPS, que busca un poco evitar la erosión de la base imponible y por eso, evitar que las empresas grandes vayan a países, se lleven en cierta forma fondos de esos países sin pagar el correspondiente impuesto, ¿no? Desde este proyecto se abordó el tema de estas grandes tecnológicas que en muchos países, sobre todo en estos países que son un poco importadores de tecnología, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, en el caso de países de primer mundo en donde estas compañías están radicadas, el impuesto se paga con normalidad porque en esos lugares responde a una modalidad de negocio en donde hay un establecimiento, hay personal, hay una oficina, mientras que hoy en día en países, digamos, que importan tecnología como Argentina, pasa que no solamente estas empresas grandes, sino dos ingenieros en informática en un garage en Silicon Valley pueden prestar servicios
a usuarios en Argentina y no tienen ningún tipo de presencia física, no tienen una sucursal, no tienen una oficina. Ahora, en el caso de Facebook sí hay presencia física y hay comercializadores de Facebook acá. Yo no sé cómo es en el caso de otras multinacionales, porque, bueno, tienen la filial argentina que se constituye como empresa acá. Tal cual, depende, digamos, de la empresa que se trate, pero a nivel general y para que la gente un poco ¿Qué entienda... sé yo? Coca-Cola no está, acá hay una Coca-Cola argentina, para decirlo de algún modo. El problema de los negocios digitales es que no se necesita una presencia física, por lo cual hay empresas que pueden operar en Argentina sin contar con ni siquiera un empleado, ni una oficina, ni nada. Entonces, en esos casos, bajo la estructura normativa actual de la ley de impuestos a las ganancias, esas empresas no tributan el impuesto a las ganancias en tanto no existe una presencia física. Los países fueron avanzando y en ese sentido a nivel mundial hay experiencias en donde otros países intentaron avanzar por el lado del impuesto a las ganancias para intentar establecer como un criterio de vos no tenés presencia física, tenés una presencia digital. Obvio. Que a mí como Estado me da lugar a que te cobre impuestos. No, pero y aparte, perdón, servicios de Argentina. Juan Manuel, más allá de la presencia digital que se corporiza en el aviso, hay un intercambio concreto de dinero. No hay duda, no hay duda. O sea, olvídate el servicio, digamos, acá la plata está circulando. Y la plata sale de Argentina, entonces por eso a decir, che, esperen, sí, es verdad que toda el personal, el establecimiento, todo el desarrollo de la propiedad intelectual se produce, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero la realidad es que los clientes están acá y vos el negocio lo estás haciendo acá en Argentina. Pero además, Juan Manuel, perdón, ¿no? Pero hay, o sea, insisto con este punto porque no termino de comprenderlo. Hay oficinas, hay CEOs, hay gente de prensa, hay empleados, tanto de Facebook como de Google, acá en Argentina. De hecho, hace un par de meses, ahora ya justo dejó de serlo, pero vino Procaccini, que era el CEO de Google, ahora cambió, ahora se pasó a un banco, pero era el CEO de Google, estuvo acá sentado, es una persona, habló de la empresa, digo, tienen oficinas acá. Mira, a nivel general y en cuanto haya algún tipo de presencia física, esas empresas pagan impuestos en los fondos que son atribuibles a la oficina en relación a los riesgos, a las funciones que cumple la oficina. Entonces habrá que ver en el caso particular qué función cumple la oficina específica que tiene una determinada compañía acá en el país para poder atribuirle fondos y decir, bueno, vos no pagás, por ejemplo, que desde Argentina salgan 100 pesos de ganancia, tal vez en realidad las funciones que cumple la oficina argentina por esos 100 pesos representan un 10%, entonces vos en ese caso pagarías impuestos solamente por 10 y no por 100. Claro, por eso acá en Facebook... La física en cierta forma lo que te da es decir, bueno, yo tengo como Estado elementos para cobrarte el impuesto. De ahí en más, cuánto te cobro, sobre qué base cobro, cuál es la torta sobre la cual cobro, tengo que ver por principios internacionales cuáles son las funciones, los riesgos y el capital que está involucrado en la oficina argentina, digamos. Por eso Facebook dice que cobraba un fee por asesoramiento. Claro. Y no, claro, ellos en ese sentido, mucho de lo que las empresas intentan hacer siempre es caratular, digamos, los servicios que prestan como realizados enteramente en el exterior, porque en este sentido hay una cuestión, por ahí el problema suena muy fácil de resolver si uno lo mira solamente desde el lado de Argentina, pero el problema es que en esta situación las empresas son residentes en otros países donde también pagan impuestos. En el caso de Irlanda era una cuestión más controvertida porque hace unos años pasaba de que había países en donde realmente tenían tasas de impuestos a la ganancia muy bajas, por lo cual hoy por hoy a nivel internacional y la misma reforma fiscal argentina también un poco lo concreta, se está en cierta forma penando con tasas mayores a los países que siguen manteniendo alícuotas muy bajas del impuesto a las ganancias y se le establece sistemas de retención mayores como penalidad. En este sentido, cuando uno analiza el problema de las nuevas tecnologías y de la tributación internacional, siempre es importante que, si bien parece simple establecer un mecanismo de retención, que Argentina retenga por todos los pagos en la tarjeta, hablando desde el lado del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Siempre hay que ver que desde el otro lado también se puede estar pagando impuestos en el país en donde está donde reside la empresa, por lo cual no es una cuestión tan sencilla y es por eso que desde el lado del impuesto a la ganancia en Argentina y muchos otros países que hicieron experiencias por el lado del impuesto a las ganancias decidieron no avanzar por ese lado porque realmente a nivel técnico y a los fines de evitar la doble imposición resultaba muy complejo. Fíjate, y ahí es que la Unión Europea, por ejemplo, avanzó por el lado de IVA y Argentina también eligió avanzar y grabar estos servicios por el lado de los impuestos. Sí, pero el IVA nos lo encarece a nosotros, pero no a ellos. Ese es el tema. El IVA lo que termina haciendo es, si bien repercute económicamente en el consumidor, genera un encarecimiento del servicio que lo que en cierta forma se busca es al menos ponerlo en igualdad de condiciones con los prestadores locales. A ver, hay una empresa de publicidad local argentina que está registrada como responsable inscripto del impuesto al valor agregado y
digamos, pague el impuesto correspondiente. Si bien económicamente termina repercutiendo en el consumidor, lo que pasaba antes de la reforma fiscal es que venía un prestador del exterior y él no tenía que ni inscribirse en IVA, ni pagar el IVA, y su servicio no estaba grabado. Entonces de repente había un tipo que vendía 100 pesos algo, más 21 de IVA, 121, y venía uno de afuera y lo vendía al millo, o incluso uno de mejor calidad, a 100 pesos sin tener que soportar el 21% de IVA. En ese sentido, es cierto que a nivel, digamos, del efecto económico repercute sobre el contribuyente, no hay duda. Lo que sí encarece al servicio y al menos lo pone en igualdad de condiciones con el de un prestatario o con el de prestador local argentino que tenía que pagar IVA, registrarse, todo, pero la alternativa tal vez del impuesto a las ganancias, que es decir, bueno, a ver, esta empresa debería pagar el mismo impuesto a la ganancia que paga cualquier otra empresa que en Argentina, es un poco más compleja en aquellos casos en que no hay una presencia física, porque en este sentido es todo muy nuevo, por lo cual a nivel, digamos, de doctrina tributaria y a nivel... Ahora vos fíjate que se está estudiando el tema. Es cierto que todo es nuevo, pero cuando yo no tengo idea hoy concreta de los volúmenes de facturación de Facebook en Argentina, pero me imagino que son muy altos por la cantidad de mercado que tiene, y en realidad los legisladores están pensando en cualquier otra estupidez, en cambio de cobrar esto, que sería muchísima plata. Estamos diciendo, aumentemos el boleto a la gente que ya no lo puede pagar, y no estamos diciendo, cobrémosle a Facebook la publicidad que vende. Te agradezco la comunicación. Juan Manuel Vázquez, quien hablaba, abogado magíster de impuestos de la Austral y de la Universidad de Georgetown. Dice Andrea Damiani en Facebook, justamente: Jorge, tampoco Booking, Trivago, Uber y demás no pagan IVA, ni ingresos brutos, ni el 35% de ganancia porque no facturan en Argentina. El presidente les hace publicidad y están destruyendo el mercado de agencias de turismo, del que muchas familias vivimos. No podemos competir. Ojalá hagas un comentario al respecto. Bueno. Sí, y también sumar la pauta oficial que canalizan, ¿no? Todas estas empresas. Más allá de la pauta privada, publicitaria, la pauta cierto, oficial. claro. Se le está dando digamos, mucha plata. sí, sí. Y en campañas Sí, de todos los y partidos. sumar